El tema 7 era un tema en el cual el problema que se intentaba resolver era el de la localización del robo, ¿vale? Bueno, en la introducción vimos dos tipos de localización, hablamos de ellas, pero bueno, básicamente desde un punto de vista matemático, lo interesante, o la definición de la localización de robot, es en la estimación de la probabilidad de que el robot se encuentre en una posición Q a partir de los valores de los sensores que utilicemos para determinar esa posición. Esa estimación, esta que veis aquí, ¿vale? Esta que veis aquí, que es, vuelvo a repetir, es la probabilidad de que yo esté en una posición determinada. Se determina normalmente a partir de una probabilidad previa, que es la probabilidad de estar en el estado, en la pose Q, que normalmente se ha calculado mediante odometría, ¿vale? La determinación de PQS en la mayoría de los casos, ¿vale? Se realiza o se determina mediante procesos recursivos, estimaciones recursivas, usando filtros de Kalman, filtros partículas, distintos tipos de filtros que permiten determinar esa probabilidad. Por último, la localización global es aquella que permite determinar la probabilidad o el valor, si queréis, ¿no? Porque esto es una cuestión más matemática, ¿no? El valor de la posición del robot, la localización del robot, sin la estimación inicial de PQ, ¿vale? Si no conocemos esta estimación, entonces se está hablando de localización, ¿vale? Bueno, luego hablamos de cómo era el matching y tal, bueno, no voy a insistir en esto. Bueno, y como digo, nos vamos a quedar en este apartado, en la estimación de la posición a partir de hitos simples, que ya empezamos a ver el otro día. Básicamente consiste en utilizar sensores que permitan determinar a hitos o balizas externas al robot. Y en función de la información que podamos obtener de esos hitos o balizas, tendremos la estimación de la posición del robot. Las balizas pueden encontrarse etiquetadas o no. No son fáciles de detectar, es decir, no siempre es fácil detectar una baliza y las medidas de las posiciones de las balizas a veces son imprecisas. Las balizas podían ser, recuerdo, naturales o artificiales y activas o pasivas. Las artificiales son aquellas que se han ubicado específicamente para ser utilizadas como balizas, ¿vale? Y por lo tanto ser detectadas por los sensores. Las naturales son aquellos elementos que podemos utilizar, que el robot puede utilizar para determinar aquellos elementos externos que aparecen de forma natural en los escenarios que el robot puede sensar para calcular la estimación de su posición, ¿vale? Y bueno, una baliza evitoactiva es aquel que emite señales. Luego, a su vez, las balizas se clasificaban en función del tipo de sensor, ¿vale? Quizás el sensor más importante que se utiliza son las cámaras, ¿vale? Y bueno, pues hay distintos tipos de balizas que ya hablamos. Aquí vimos un ejemplo de los ER markers, ¿vale? Que son balizas unívocas, es decir, cada una de ellas tiene, fijaros, un código y entonces ese código está asociado, lo puedo identificar, ¿vale? Y se utilizan en aplicaciones, pues, ubicándolas en distintos sitios, ¿vale? Existían también las balizas de reflexión, ¿vale? Que se utilizaban en vídeo, en láser y detección de vídeo, es decir, un láser golpea la baliza, retorna y esto se captura con una cámara de vídeo y eso nos permite detectar exactamente cuál es la baliza que hemos visto. Luego estaban las radiobalizas activas, que bueno, el sistema histórico era LORAN, pero actualmente ya el que se utiliza es el GPS, ¿vale? Y por último, los sonar, ¿vale?
que pueden ser balizas activas o balizas pasivas, dependiendo de que nuestro sensor es el que emite, perdón, nuestro robot es el que emite el sonar y lo detecta. Entonces la baliza es pasiva y en ese caso, bueno, pues podemos utilizar estructuras grandes tipo como muros y tal, o puede ser la baliza activa también. Bueno, por último, creo que esto no lo comenté. Bueno, en función con el problema que nos planteamos y el método de resolución que estamos viendo ahora mismo, una vez que un sensor ha detectado una baliza, los procedimientos que utilizamos para determinar la posición son los procedimientos que se denominan de triangulación o de trilateración, ¿vale? Ambos nos permiten determinar las ecuaciones con restricciones que realiza el observador, el robot, con respecto al conjunto de hitos o balizas, ¿vale? Es decir, la triangulación o trilateración lo que permite es resolver, definir las ecuaciones que me permiten resolver nuestro problema, ¿vale? Que es la ubicación del robot, ¿vale? Desde un punto de vista formal, si para la resolución de las ecuaciones se emplea la distancia a la baliza, hablamos de trilateración. Y si usamos ángulo, orientación, se dice que estamos haciendo triangulación. Lo que pasa es que en el lenguaje natural y en el más habitual se suele utilizar la triangulación para ambos cuestiones. Es decir, si yo, por ejemplo, yo tengo un robot, ¿vale? Este es nuestro robot. Aquí tengo una baliza y aquí tengo otra baliza, ¿vale? Si yo lo que conozco para esta primera baliza es esta distancia y esta distancia, y utilizo esas distancias para determinar la pose del robot, entonces estoy haciendo un problema, estoy resolviendo un problema de trilateración. Si yo no conozco esta de 1 y esta de 2, si que no conozco este ángulo de alfa, entonces estoy haciendo un problema de triangulación, a eso nos referimos. Pero yo digo formalmente, bueno, formalmente es lo que acabo de decir. En muchas situaciones se utiliza el término de triangulación para ambas cuestiones. La pose del robot en la mayoría de las situaciones se hace en dos dimensiones, es decir, no calculamos la coordenada Z, la altura de mi robot, ¿vale? Muchas veces porque no es necesario, en un robot estándar no es necesario conocer en dónde la coordenada Z, simplemente la pose es la X, Y, θ, entonces no necesitamos la coordenada Z. Y además la Z es la que más errores introduce, si quisiéramos calcularla, la que más errores introduce en un problema de este tipo. Nosotros vamos a trabajar en X y ¿vale? En dos dimensiones. Bueno, esto es una cuestión, bueno, si conocemos las caras, lo que hemos dicho, las distancias o los ángulos, pues podemos, para resolver el problema no tenemos por qué determinar siempre o no tenemos por qué utilizar siempre las distancias. Es decir, si yo conozco, vuelvo a poneros, imaginaros, ¿no? Este es el robot, esta es la baliza 1, la baliza 2, y bueno, voy a poner otra baliza, ¿no? Ya veremos que, aunque se puede calcular también la posición con 2, pero bueno. ¿No? Y si yo conozco una cara, ¿vale? Un ángulo, este sería un ángulo 1, cara 1, cara 2, cara 3, un ángulo 2, ¿vale? Pues en este problema de determinación de la posición en función de si utilizamos los caras o los ángulos, pues se habla de problema SSS, es decir, utilizaríamos perdón, este es
llamarlo 3, y este es el 4 y este es el 5, ¿vale? Utilizaríamos, si utilizamos este triángulo, pues utilizamos, es un problema de tipo SSS, si utilizamos dos lados y un ángulo, pues SAS, ¿vale? Solamente hay un caso, perdonad, solo hay un caso que es el caso ángulo, que no nos proporciona nunca una solución. Y es bastante obvio. Si yo tengo aquí una baliza, otra baliza y nuestro robot, y tengo este triángulo. Uy, perdona. Joder. Ya sabéis que estas tabletas no las manejan muy bien. Yo tengo este ángulo 1, este ángulo 2 y este ángulo 3. Con esos tres ángulos no podría nunca calcular la posición del robot, porque este ángulo, si yo lo escalo, perdón, si este triángulo se escala, ¿vale? Si yo lo escalo, este ángulo sigue siendo el ángulo 2, este sigue siendo el ángulo 1 y este sigue siendo el ángulo 3, ¿vale? Por tanto, frente a escalados, conociendo los tres ángulos, pues la posición no está determinada porque, como digo, frente a escalados, esos ángulos se preservan, ¿vale? Entonces es el único problema que no nos permitiríamos, no podríamos determinar. Formalmente o matemáticamente, pues lo que vamos a tener es un conjunto de restricciones algebraicas que relacionan las medidas con los parámetros de la pose del robot. Ahora lo veremos con ejemplos, ¿eh? Normalmente estas restricciones son funciones lineales y la solución pues, puede depender de una posición estimada inicial. Y aquí es donde entra el factor o lo que es el valor de la posición estimada inicial, ¿vale? Es decir, el valor de partiríamos, la resolución de la ecuación partiría de la estimación inicial que hayamos hecho de la posición normalmente mediante odometría. Ahora cuando veamos el ejemplo os digo exactamente qué es dónde partimos, ¿vale? Cómo lo hacemos. Bueno, esto desde un punto de vista formal, pues las ecuaciones de restricciones son estas de aquí, donde X son las variables de la pose que hay que calcular y M es el vector de medida. Esto simplemente es una definición formal. Si estamos trabajando con la posición y orientación del robot, pues habrá una ecuación que me dé la coordenada X, que es una función de las medidas que hayamos hecho con nuestros sensores, una función 1 de M1, M2 hasta Mn, lo mismo para la Y, lo mismo para la TIT. La resolución de esto, pues, nos da entonces la pose, la X, la Y y la TIT. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ya un ejemplo. Este es el ejemplo más sencillo. ¿En qué consiste? Imaginaros, bueno, aquí las balizas se han denotado como P1 y P2, ¿vale? P1, P2. Y lo que tenemos es un sensor que detecta las balizas P1 y baliza P2 y nos dicen a la distancia a la que se encuentra, ¿vale? Por lo tanto, aquí la medida que hacemos es D1, esto es lo que conocemos, y D2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Como se suele decir, sin pérdida de generalidad, podemos considerar que P1 está en 0, 0 y P2 está en A0, ¿vale? Esas son las coordenadas. Eso quiere decir que conocemos la ubicación de nuestras balizas, ¿vale? Es decir, si yo puedo determinar, si puedo considerar esto, entonces conozco la ubicación, ¿vale? Y el hacer esto es muy sencillo, ¿vale? Si inicialmente en mi mundo no están ubicadas en 0, 0 a 0, el hacer la conversión es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer, imaginaros que este es el sistema de referencia global, ¿vale? Nuestro XY. Y que inicialmente, en una configuración inicial, nuestra baliza P1
se encuentra que conozco, pues voy a darle un valor en la coordenada 1, 2 y luego la baliza 2, por ejemplo, que está aquí. P2 se encuentra en las coordenadas 2,2,5, ¿vale? Por ejemplo. 2,5. ¿Cómo puedo hacer este paso de aquí a aquí? Es decir, yo estoy con mi robot, ¿de acuerdo? Por aquí, donde sea. Y de pronto detecto esta baliza y esta baliza. Y para resolver el problema, que ya veremos que estamos haciendo esta suposición, claro, inicialmente aquí P1 no es 0, 0, es 1, 2 y P2 es esto, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente P1 va a ser igual a P1 menos, como queremos que esto sea 0, 1, 2, ¿vale? Y eso nos lleva a esta ubicación aquí, ¿vale? Y P2 va a ser igual a P2 menos 1,2, igualmente, ¿vale? De tal forma que lo que estamos haciendo es trasladando esta recta a una posición en la cual esta se va a encontrar aquí y esta se va a encontrar en la posición, en una posición paralela a la misma distancia y paralela de esta. En este caso sería 2 menos 1 es 1 y 2,5 menos 2 es 0,5. ¿Vale? Es decir, bueno, me ha quedado un poco raro pintado, ¿vale? Estaría aquí. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo calculo, cómo llevo esto a 0A? Pues simplemente determino este ángulo. Ese ángulo alfa, que es el arco tangente de la nueva posición de P2, ¿vale? No sé si haceroslo en otro sitio porque ahí se está viendo bastante mal. Si yo tengo la nueva ubicación, sería 0, 0, la de P1, ¿vale? Lo voy a hacer así más grande porque es que si no, no se ve nada. Y este sería P2, que es, hemos dicho, 1,05. 0,5. Eso lo hemos hecho haciendo esta traslación. Y ahora lo que hay que hacer es determinar este ángulo alfa, que es el arco tangente de 0,5 entre 1. Y hacer un giro de este vector de menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago un giro de menos alfa, ubico estas coordenadas aquí, ¿vale? Obviamente, eso también hay que hacérselo a R, ¿vale? Porque R está aquí. Entonces, para poder hacer un cambio del sistema de referencia, pues me tengo que llevar a R también a donde corresponda en este nuevo sitio, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto, lo que tengo que hacer es un cambio de sistema de referencia, que consiste, y los que hayáis estudiado robótica, pues os sonará más que a los que no, pues lo que tenéis que hacer es primero una traslación seguida de una rotación, ¿vale? Y la traslación es el vector P1 y la rotación es el ángulo que forma P2 y P1. La recta P2 y P1 es con X, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, aquí no está resuelto, pero en principio eso es un problema trivial, ¿vale? Y se hace simplemente luego porque es más sencillo calcular estas ecuaciones, ¿vale? Bueno, por tanto, como decía, sin pérdida de generalidad, podemos hacer eso, ¿vale? Y luego las coordenadas del robot son X, Y, que son las que queremos determinar, ¿vale? Entonces, si yo conozco D1 y conozco D2, pues conozco, obviamente, como es lógico, pues, bueno, conozco P1, P2, D1 y D2, pues conozco este círculo, ¿vale? Es un círculo con origen en P1 y radio D1 y un segundo círculo con origen en P2, perdón, con centro en P2 y radio D2. ¿Qué círculos son esos? Este es el círculo 1, la circunferencia 1 y la circunferencia 2. Esta es la ecuación de la circunferencia 1 y esta va a ser la ecuación de la circunferencia 2, ¿vale? Una circunferencia es x cuadrado más y cuadrado es d1 cuadrado.
Bueno, la ecuación general es x menos x0 más al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, como x0 y 0 es 0, 0, pues x cuadrado más y cuadrado es igual, y el radio es de 1, pues de 1 cuadrado. Y para la circunferencia 2 sería x menos a al cuadrado, porque x0 en este caso, esto es el a0, pues es a, más y al cuadrado es, es igual a de 2 al cuadrado, ¿vale? Lo que hacemos a continuación es, fijaros, C2 menos C1, ¿vale? En este sistema de ecuaciones simplemente hacemos C2 menos C1. Sería x al cuadrado más al cuadrado menos 2ax más y al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a de 2 al cuadrado menos de 1 al cuadrado. Estamos simplemente resolviendo la ecuación, ¿vale? Si hacemos eso, la x se va con la x, la y se va con la y, fijaros que aparece un sistema lineal en x, ¿vale? Y simplemente ya despejando, x es al cuadrado, esto lo pasa para allá, esto pasa para allá, al cuadrado, más de 1 al cuadrado, menos de 2 al cuadrado dividido por 2 veces a, ¿vale? Y fijaros que estas son las coordenadas. Y todo esto lo conocemos. A lo conocemos porque es la posición esa, de 1 lo conocemos, que es el dato del sensor, de 2 lo conocemos, que es el dato del sensor, y A también lo conocemos. A partir de aquí, pues utilizamos, por ejemplo, esta ecuación, la de la circunferencia 1, de 1 al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y despejamos y. Y es más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos y al cuadrado, ¿vale? Perdón, menos x al cuadrado. Esto es una rata, perdona. ¿Vale? Simplemente se despeja. Y eso me da la coordenada ahí. Fijaros que hay dos coordenadas, ¿vale? Es más, menos. Eso quiere decir que tengo una solución aquí y tengo otra solución aquí, ¿vale? En este caso, con dos coordenadas, con dos puntos, solamente tendríamos dos posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues podemos hacer varias cosas. La primera de ellas, aplicar restricciones de mapa, ¿vale? Imaginaros que yo esto, lo voy a dibujar aquí para que no tengáis tanto lío. Imaginaros que tras hacer las convenientes transformaciones y tal, ¿vale? Esto es X, esto es Y, aquí tengo P1, aquí tengo P2. Y resulta que nosotros tenemos un mapa que me dice que esta es la puerta de entrada, que el mapa también lo he tenido que transformar, claro, si mi mapa no lo transformo, ¿vale? Entonces me dice que la baliza 1 estaba en una pared y la baliza 2 estaba en esa misma pared, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nosotros de este mapa conocemos, por ejemplo, las coordenadas de esta esquina, el alto de la habitación y el ancho de la habitación, ¿vale? El alto y el ancho. ¿De acuerdo? Bueno, podría poner, si pongo una sigla en inglés, pues la otra en inglés, ¿vale? Entonces, si esto es así, como digo, la resolución del problema me dice que puedo estar aquí o aquí. Esta sería R' y esta es R. ¿Cómo me sé el mapa? Me sé estas coordenadas ya del sistema transformado y me sé el alto y el ancho, pues obviamente puedo descartar la ubicación que me da fuera del mapa, ¿vale? Y es una forma muy habitual de trabajar, ¿vale? Y ahora estamos ya ligando dos ideas, ¿vale? La definición que hayamos hecho del mapa junto con la localización. Os recuerdo que en la introducción decíamos que vamos a considerar que el mapa siempre existe en este tema, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues puede ocurrir que aún así los dos elementos
que tengamos, que el mapa, por ejemplo, imaginaros, pues sea de esta forma. No voy a pintarlo más porque si no me queda esto, ¿vale? Y entonces que las dos ubicaciones estén en el mapa. En ese caso, ¿qué ocurre? Pues que no podemos resolver el problema. Tendríamos que intentar buscar una tercera baliza, ¿vale? Imaginaros aquí un P3, determinar este D3 y utilizar, por ejemplo, P2 y P3 para volver a calcularla, la X y la Y. La X me daría la misma, en este caso. Tendríamos que volver a hacer el cambio de sistema de referencia, bla, bla, bla. Ahí por debajo un problema geométrico que hay que ir resolviendo, ¿vale? Pero una vez ya que tengamos P1, P2 y P3 determinado, entonces ya la determinación de Y es unívoca, ¿vale? Porque una de las soluciones de este segundo problema será una de las soluciones de la Y que nos haya dado en el problema. ¿Lo entendéis? Hablarme que alguno que el chat no lo ve últimamente. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguno? Bueno. Este método, fijaros que no introduce, pues eso que os decía anteriormente, que las funciones F1, F2, F3 son funciones no lineales. Aquí son funciones lineales. Este es el caso más sencillo, ideal, pero desgraciadamente no es el más habitual. Es difícil utilizar sensores que me den distancia. Se pueden hacer, quiero decir. Teóricamente un ultrasonido podría, pero ya sabéis que el ultrasonido tiene una barbaridad de ruido, con lo cual hay que hacer un tratamiento y las estimaciones de las posiciones tienen muchísimo ruido, no es fácil. Con un sensor láser sí. Lo que pasa es que los sensores láser son dispositivos muy caros, muy caros. Los LIDAR son dispositivos muy caros. De hecho, el otro día, ya por curiosidad, leí que Volvo va a incluir LIDAR en nuevos modelos de coches, ¿vale? Para temas de conducción autónoma y tal, que está haciendo Volvo. Y hacían una referencia a los Tesla, el coche que ya sabéis que según me toca la lotería. Si me veis con él, sabréis que me toca la lotería. O que algún alumno agradecido me la regala. Si tiene perras, claro. Y bueno, como decía, es una broma, como decía, Elon Musk, el pope de los Teslas, ¿no? Siempre consideró que el LIDAR no era una solución para la conducción autónoma, porque era un dispositivo tan caro que no era factible para instalar en coche, ¿de acuerdo? Entonces, en los Teslas pues se sustituye eso por ejemplo, la utilización de un par estereoscópico, que eso es otro procedimiento que podríamos utilizar. Lo que pasa es que los pares estereoscópicos pues no son fáciles tampoco luego de determinar las coordenadas X y Z, ¿vale? Bueno, mejor dicho, las coordenadas, las posiciones X y, ¿vale? Porque hay problemas de visión, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, no es tan habitual determinar la distancia a las balizas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es una situación más real, más habitual en los robots más estándares? Pues utilizar una única cámara y utilizar esa cámara para identificar la baliza, ¿vale? Para identificarla, es decir, para decir, oye, estoy viendo la baliza B1, la baliza B2, la baliza B3. Para eso, en ese caso, estamos considerando balizas artificiales tipo marcas que me permitan identificar. ¿Vale? En este caso, si utilizamos una sola cámara, lo que sí es muy fácil, si tenemos las cámaras calibradas, y eso es un procedimiento offline que no tiene ningún problema, entonces si yo tengo mi cámara calibrada, es fácil determinar el ángulo existente, el ángulo retardativo entre una baliza y la siguiente, ¿vale? Entonces, si yo visualizo, vuelvo a repetir, las dos balizas con la cámara, puedo calcular su orientación. Y si conozco la orientación, puedo hacer un problema de triangulación y resolverlo, ¿vale? En este caso vamos a ver el problema con 3 balizas,
¿De acuerdo? Cambia un poco el dibujo. Cambia un poco el dibujo. A ver, ¿dónde estoy? Y en este caso, fijaros, tenemos la baliza P1, la baliza P2 y la baliza P3. Estas tres balizas conocemos su ubicación, ¿vale? Son balizas artificiales que ubicamos en nuestro mundo y que conocemos, por tanto, su ubicación. Si yo conozco la coordenada XY de esta baliza, la coordenada XY de esta baliza y la coordenada XY de esta baliza, se puede calcular, simplemente sería el módulo, ¿vale? De X, si esto es X1 y 1 y X2 y 2, pues de 1 que va a ser la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Eso sería de 1, de 2 de forma similar y de 3 de forma similar. De 3 es eso, ¿vale? Es la distancia entre la baliza 1 y la 3. ¿Vale? Y lo que yo determino con la cámara ahora es alfa, es este ángulo, y beta, que es ese. ¿Vale? Y eso, vuelvo a repetir, es bastante sencillo. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que utilizamos? El teorema del coseno. ¿Vale? Y el teorema del coseno dice que un lado de un triángulo, tenemos un triángulo por un lado y otro triángulo por este lado. ¿Vale? Entonces, este lado al cuadrado, de 1 al cuadrado, es igual a la suma de los lados al cuadrado de los otros dos lados del triángulo, es decir, z1 al cuadrado más z2 al cuadrado, menos 2 veces z1, z2 por el coseno del ángulo que forman esos lados, ¿vale? Es decir, de 1 al cuadrado es z1 al cuadrado más z2 al cuadrado menos 2 veces z1. Lo he puesto así para que lo tengamos claro por una imagen que vendrá luego, menos 2z1, en módulo de z1, z2, coseno de alfa, ¿vale? Si yo utilizo este triángulo, tengo que d2 al cuadrado es z2 al cuadrado más z3 al cuadrado menos 2 veces z2, z3 por el coseno de beta. Y por último, si utilizo este triángulo, tengo que d3 al cuadrado es z1 al cuadrado más z3 al cuadrado menos 2 veces z1, z3, coseno de alfa más beta, ¿vale? Bueno, pues esto, fijaros que es un sistema de ecuaciones no lineal, en donde D1 lo conozco, D2 lo conozco, D3 lo conozco, alfa, beta lo conozco. Por tanto, las únicas incógnitas son Z1, Z2 y Z3. Un sistema de tres ecuaciones no lineales con tres incógnitas, ¿vale? Como es un sistema de ecuaciones no lineales, no puedo resolverlo directamente, como hemos resuelto anteriormente. Entonces, normalmente se utilizan métodos de mínimos cuadrados, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tienen los métodos de mínimos cuadrados? Pues la cuestión es que para resolverlo, este método, que es un método iterativo, necesitamos unas condiciones iniciales. ¿Vale? Es decir, los algoritmos estos que son iterativos parten de un valor inicial. ¿De qué valores iniciales? Pues para Z1, Z2 y Z3. ¿Vale? ¿Cómo podemos calcular esos valores iniciales de Z1, Z2 y Z3? Pues a partir de la estimación de la ubicación del robot. Si yo tengo un valor estimado de X, un valor estimado de Y, y conozco estos valores estimados se determinan mediante odometría. ¿Vale? Lo que hacemos en las prácticas. Vamos leyendo los encoder y vamos actualizando mediante la aplicación de la cinemática de la ecuación de cinemática inversa los valores de la X y la Y. Entonces, si yo sé este valor estimado para el robot y este valor estimado, pues tengo una estimación inicial de Z1, no es más que igual que he calculado de 1 y de 2,
¿vale? Tengo una estimación de Z1, de Z2 y de Z3, ¿vale? Y esos son los valores que yo utilizaría. ¿Vale? ¿Entendéis ya ahora cómo mezclamos la odometría con la estimación final? Aparece aquí, en estos momentos es donde aparece, donde es necesario conocer esa estimación, ¿vale? Porque si no, el problema de la resolución de esta ecuación por mínimos cuadrados podría ocurrir que no nos dé una solución válida, ¿vale? ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta todo eso, como digo, puedo calcular Z1, Z2 y Z3. ¿Qué hacemos ahora para determinar X y la X irreal? Bueno, pues podemos hacer dos cosas. Fijaros que si yo ya tengo Z1, Z2, Z3, estamos en esta situación, ¿vale? Entonces, la X y la Y podría determinarla de forma similar, haciendo lo que os he dicho antes. Calculo para este y para este, para la baliza 1 y 2, y luego, por ejemplo, para la 2 y la 3. Y decido en dónde me encuentro. O se puede utilizar otro procedimiento, ¿vale? Que os voy a comentar aquí, que es más directo, en este caso. He hecho un nuevo dibujo similar al anterior, ¿vale? Os lo he puesto similar. Fijaros, el P1, la baliza 1 se encuentra aquí, la 2 aquí, la 3 aquí. Tienen más ángulos, pero simplemente lo he puesto por visualización. Y esta es la ubicación del robot, que bueno, le he llamado X, R y R para no tener tanto problema, ¿vale? Para distinguirla mejor. La P1 es X1 y 1, X2 y 2, X3 y 3. Y Z1, Z2 y Z3, que ahora ya sí conocemos por el procedimiento previo, ¿vale? Entonces, el vector Z1, que lo defino así, ¿a qué es igual? Pues es igual al vector P1, este de aquí. No lo he dibujado porque si no iba a quedar con muchas líneas. P1 menos el vector R, que es este, ¿vale? P1 menos R me da Z1. Y P1 menos R no es más que X1 menos XR, uy, estos son los cortapegas. Y 1, esto corregiré en los PowerPoint y los subiré de nuevo, ¿vale? Y 1 menos IR. El Z2 similar, X2 menos XR, y 2 menos IR, y el Z3, X3 menos XR, y 3 menos IR, ¿vale? Si yo calculo el módulo de Z1, lo pongo aquí, es igual a la raíz cuadrada de X1 menos y XR al cuadrado más I1 menos IR al cuadrado, ¿vale? Por tanto, Z1 al cuadrado es esto, X1 menos XR más, aquí está ya corregido, más I1 menos IR al cuadrado, ¿vale? De forma similar, por supuesto, para Z2 al cuadrado, el módulo de Z2 al cuadrado y el módulo de Z3 al cuadrado, ¿vale? A estas las he enumerado para que lo tengáis claro. Esta es la ecuación 1, 2 y 3. Y si hago 1 menos 2 y 1 menos 3, esto simplemente ya es operar sobre esto. Es Z1 al cuadrado menos Z2 al cuadrado es X1 al cuadrado menos X2 al cuadrado más 2XR, X2 menos X1 más I1 al cuadrado menos I2 más 2IR y 2 menos I1, ¿vale? Y si hago 1 menos 3, tengo esto. En este sistema de ecuaciones, ¿qué es conocido? Pues es conocido Z1, porque Z1 lo hemos determinado anteriormente aquí, con este procedimiento. Es conocido Z2, porque también es conocido a priori. X1, que es la posición X de la baliza 1, X2, que es la posición X de la baliza 2. XR no es conocido, es la posición X del robot. X2 conocido, X1 conocido, Y1 conocido, Y2 conocido, Y2 conocido, Y1 conocido. ¿Vale? Y de forma similar aquí. Por tanto, fijaros que hemos resuelto el problema, resolvemos ahora el problema mediante un sistema de ecuaciones que es lineal en X, R y en IR. El resto son números, ¿vale? Y a partir de este sistema de ecuaciones calculo ya sin problema X, R y R. Y este es unívoco, ¿vale? A diferencia de lo que os comenté anteriormente. Anteriormente tendríamos que resolver
la X y la Y para las dos situaciones y cruzarlas y ver cuál me corresponde. De esta manera ya tengo calculado X, R y R. Y por último, la orientación, que es muy sencilla, porque la orientación con respecto a un sistema de referencia global, no os lo dije en la anterior transparencia, pero se hace exactamente igual. Es, una vez, la orientación de mi robot, una vez en el sistema de referencia global, es esta de aquí. Por tanto, ¿cómo la calculo? Teta R, pues como el arco tangente de la Y robot dividido por la X robot y punto, y se acabó. ¿Vale? Y el problema no es esa orientación es inmediata. Aquí el problema es calcular la XR. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos visto dos métodos muy sencillos, ¿vale? De determinación. Muy sencillos, pero potentes, ¿eh? Este procedimiento con sistemas de balizas, con marcadores, balizas o hitos pasivos, artificiales, tipo R-Marker o algún otro, es muy, muy potente, ¿eh? Y se puede utilizar sin ningún problema y da muy buenos resultados. Lo que pasa es que si queremos hacer una aplicación un poco más compleja, empiezan a aparecer pues errores y hay que actualizar los algoritmos. Bueno, una limitación es que no pueden estar alineadas las balizas y el robot. Es decir, si yo tengo aquí P1, imagínalo, P2 y P3, tres balizas en una misma pared. Si mi robot está aquí, bueno, se puede determinar, pero como el robot está aquí, en esta misma línea, este problema no tiene solución, ¿vale? Ahí no se podría nunca determinar la ubicación, ¿vale? El problema, claro, porque las detecciones de las balizas pueden luego tener, puede haber errores, ¿vale? Es decir, yo puedo identificar una baliza como otra parecida a ella que no es exactamente ella, ¿no? Entonces, si detecto más de 3 balizas, el resultado es más preciso, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema si tenemos más de 3 balizas? Pues de forma similar a lo que hay dos formas, ¿vale? De forma similar a como lo hemos hecho, como he comentado con las instancias para 2 balizas. Si yo tengo aquí una baliza P1, P2, P3 y P4, ¿vale? Lo que se hace es, determinar la ubicación para estas tres, por ejemplo, determinar la ubicación para estas otras tres, la P2, la P3, la P4, incluso para la P1, P3, P4, ¿de acuerdo? Y calcular las X, R y R en cada caso. ¿Vale? Sería para el caso 1, ¿vale? Para el caso 2 y para el caso 3. Y una vez que tengamos esto, podemos hacer estimaciones, ¿vale? Por ejemplo, si una de las coordenadas, si hay dos coordenadas, claro, si esto está todo perfecto, esta y esta son las mismas. Deberían ser las mismas porque nuestro robot está aquí, ¿vale? Y ahora lo que podemos hacer es cruzar datos. Si, por ejemplo, esta es aproximadamente igual a esta, pero aquí hay una discrepancia importante, pues esta la descartamos. Puede ser que la baliza 1 no la hayamos detectado bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que sea, ¿vale? Si son aproximadamente iguales, pues podemos hacer un valor medio, ¿vale? El valor medio de XR y un valor medio de IR, ¿vale? Y eso además nos permite calcular también un error, un sigma para cada caso, un sigma de XR y un sigma de IR, es decir, no solamente conocemos el valor medio, sino la desviación estándar o el error asociado al cálculo. ¿Vale? Es decir, podemos aplicar distintas técnicas. Pero también hay otro procedimiento y es que esta ecuación no solamente no sea un sistema de ecuaciones determinado, sino que sea un sistema de ecuaciones sobredeterminado. Es decir, que yo tenga aquí un T4 igual a Z lo que sea más Z lo que sea tal. Y en ese caso lo que tenemos son
un sistema de ecuaciones sobre determinado no lineal para la determinación de las distintas z, ¿vale? Z1, Z2 y Z3. Y en ese caso lo que hacemos es, se utilizan otro tipo de procedimientos, de algoritmos que no. Bueno, con esto termina el tema.